pedirle que por favor sea usted dispuesto para abrir el libro de Zacarías, por favor, hermano y hermana. Zacarías está en el Antiguo Testamento. Después de Ageo sigue Zacarías. Vamos a leer el capítulo 14. Solamente leeremos 2 versículos, hermanos. Y después de esto le voy a pedir que me apoye en oración. Por favor, hermano. Zacarías 14, versículos del 20 al 21. Por favor, hermanos. ¿Ya está conmigo ahí? Amén. Ahí en su lugar vamos a leer juntos estos 2 versículos. Dice la palabra del Señor así, juntos. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, santidad a Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos. Y todos los que sacrificaren vendrán y tomarán de ellas y cocerán en ellas. Y no habrá en aquel día más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Amén. Eterno Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu presencia, por tu palabra, Señor, que será expuesta. Padre, gracias por la oportunidad que nos concedes hoy, una vez más, de estar dispuestos para poder, Señor, escuchar tu palabra. Y te rogamos en el nombre de Jesús que sea tu Espíritu Santo, Señor, guiándonos a todos. Prepara nuestros corazones receptivos, Señor, para que tu palabra no solamente quede guardada y sembrada en ellos, sino que podamos dar fruto al 100 por 1, Señor. Que tu palabra, Señor, nos aliente, nos anime, Padre eterno, a poder honrarte con toda nuestra manera de vivir. Pero, Padre, en un siervo tuyo, primeramente te pido que me guíes, que me instruyas, me ilumines. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos ministre, me ministre para poder compartir tu palabra, Señor, de manera clara, con entendimiento, Señor, y que sean solamente tu palabra la que salga de mis labios, Señor. No palabra humana, sino tu palabra que nos llame a ser hacedores de ella misma, Señor, para honrarte. Te lo pedimos en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Bien, hermanos, cantamos un himno hace unos minutos. Yo les decía que es un himno de ofrenda, ¿verdad? Y seguramente al escuchar el tema de mayordomía, ya se espantó usted. ¿Qué va a hablar? De las ofrendas, ¿verdad, pastor? No vamos a hablar de eso. Pero quiero preguntarle antes, hermanos, de eso. El tema es mayordomía en todo tiempo y lugar. Ese es el tema de hoy. ¿Y qué tiene que ver este texto bíblico con la mayordomía, con lo que vamos a compartir? Primeramente, hermano, preguntarle a usted, ¿cómo le fue en el 2024? ¿Tan mal le fue? Muy bien. Muy bien. Bueno, le fue muy bien entonces, hermano. Muy bien. En ese momento cierro la Biblia y me salgo porque están bien, ¿no? Sí, lo hacemos así. No se espante, no lo voy a hacer. Ciertamente fue un año donde hubo, sí, bendiciones, pero también hubo pruebas, dificultades. No podemos decir, hermanos, que nos fue muy bien, porque seguramente pasamos enfermedades, dificultades, pruebas, ¿sí? Y quizás al decir que nos fue muy bien, podemos estarnos tomando el peligro, el riesgo, hermanos, de decir que la vida cristiana, ¿cómo nos va a ir? Si yo comparto la palabra de Dios, yo le comparto a mi familiar, conviértete al cristianismo. Ve, aquí está la verdad, porque te va a ir, ¿cómo? Muy bien en el año. ¿Qué estaré haciendo yo? ¿Cómo? Mintiendo, atrévanse a decir, mintiendo. Porque el caminar con Cristo no es muy bien. Ciertamente son bendiciones, sí, pero para llegar a esas bendiciones a veces se nos permite pasar por cardos y espinas. ¿Has visto una rosa? Creo que sí, ¿no? ¿Cómo empieza el tallo? Con espinas. Así es el caminar cristiano. Y de repente ya hasta el final, cuando empieza a botar el botón, empieza como a florecer. Pero ¿qué tiene de especial la rosa? No solamente eso. ¿Cómo? El aroma. ¿A qué huele la rosa, hermano? Rico, ¿eh? Entonces, ese es lo especial de la rosa.
Hermano y hermana, ¿a qué huele usted? No se haga así. ¿A qué huele usted? ¿Cómo le fue en el 2024? Más o menos, bueno, quizás a lo mejor podemos decir que como el Señor que quiso nos fue. ¿Sí? Ahora, hermanos, ¿cómo cree que le irá en este año? ¿Cómo? Como el Señor quiera. ¿Y qué futuro le espera a usted para este 2024? ¿Qué futuro cree a usted que le espera en este 2024? ¿Qué futuro? Vivir. ¿Mande, hermano? Vivir, gracias a Dios, hermano, ¿no? Mis amados hermanos, este pasaje que hemos compartido, y les pregunto yo todo eso, porque esta parte de la mayordomía, por eso le puse yo en todo tiempo y lugar. Cuando, si nos dimos cuenta de lo que cantamos, hermanos, hace un momentito, ¿sí? Dice, quiero darte, ¿qué? Mi ofrenda. Después dice, adorarte, ¿cómo? Con ella. ¿Qué más dice el himno? Aprender a, ¿cómo? A servirte, ¿cómo? Mejor que ¿qué? Que el año anterior, que el año pasado, ¿sí? Y luego dice, dártela como con cariño. ¿Pero cómo es con cariño? ¿Por qué el hipnólogo ahorita le preguntamos a mi hermana Dani, la respuesta, ¿por qué el hipnólogo estará poniendo esta parte, esta comparación? Comparar a darla con cariño como lo hacen los niños. Porque los niños todo lo hacen de manera sincera. De manera sincera, pero el adulto no, ¿o sí? No, Sin maldad. Sin maldad, con un corazón puro. ¿sí? ¿Estamos ahí? ¿De acuerdo? Al niño, ustedes como madres o padres de familia, a nuestros pequeñitos, usted los va a disciplinar, los va a castigar, los va a regañar, ¿verdad? Pero él nunca va a dejar de entender que es quién usted, su padre o su madre. Y va a dar siempre a usted, ¿qué? Con cariño, ¿no? Siempre, en todo momento. Ahora, fíjese bien, nuestro Padre Celestial es el Rey de Reyes, el Dios soberano. Y lo que leímos hace rato en Malaquías, Él decía que el Padre, Él es el Padre y nosotros somos sus siervos y sus hijos. Pero si somos sus hijos, el Señor pregunta, ¿dónde está mi honra? En Malaquías. Ahora, con este himno, dice, los niños ¿cómo la dan? Con todo, ¿qué? Corazón. Hermano y hermana, yo le pregunto y no me conteste para que no lo evidenciemos aquí. ¿Usted viene al culto de todo corazón? No conteste, ¿sí? Solamente quédese ahí con su respuesta, ¿sí? ¿Está dispuesto a hacer sacrificio divino para el Señor? Un sacrificio. Recuerde lo que el Señor hizo por nosotros. ¿Qué hizo el Señor mismo? Dio su vida en Cristo Jesús. Entregó a su Hijo unigénito, pagando por un pecado ¿de quién? Ajeno, que no era de Él. Tomó nuestro lugar, el lugar que nosotros merecemos era en la cruz. Pero el Señor mismo, por amor y por gracia, ¿qué hizo? Entregó a quién? A su Hijo. Y un ejemplo tuvimos desde la creación, cuando Abraham es llamado y le dice que va a haber una promesa, le va a dar un hijo, ¿sí? Pero al mismo tiempo, después de unos años, ¿qué hace con ese hijo el Señor? Se lo vuelve a pedir ¿cómo? En sacrificio. ¿Y Abraham qué hace? ¿Cómo? Lo va a sacrificar, Obedece pero con fe. Si usted lee en Génesis, en esta historia, va a ver que lo que hizo Abraham, al ir al monte Moria, le dice a sus acompañantes, espérenme aquí, porque subiremos yo y el muchacho, y dice, y volveremos. Fíjense la fe de Abraham, y volveremos. Y hermanos, usted y yo, nosotros como padres de familia, incluyéndome yo, no estamos dispuestos a entregar a nuestros hijos para pagar la culpa de quién, de alguien más. Pero el Señor sí lo hizo por nosotros. Por eso le pregunto, ¿está dispuesto usted a hacer un sacrificio de Dios? Para Dios. Porque dice, mas al darte mi ofrenda, dice, ofrendarme ¿cómo? A mí mismo. ¿Y qué es ofrendarme a mí mismo? ¿Cómo? Entregar ¿qué? Mi vida, de manera que mis palabras, mis acciones, mis decisiones ya no son a mi manera, sino a la manera de ¿quién? De Dios. ¿Por qué, hermanos, entonces este texto? Fíjese bien lo que dice el versículo 20, dice así, en aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos, ¿qué dice?
Y está con mayúsculas. ¿Santidad a qué? A Jehová. Y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones del altar. Mis hermanos, este pasaje es de uno de los profetas menores del Antiguo Testamento, Zacarías. Y está hablando sobre un futuro de Israel, lo que le esperaba a Israel, en una restauración. La victoria de Dios sobre esos enemigos que iban hacia el pueblo de Israel. ¿Sí? En una restauración final que llegaría y que va a ocurrir con la llegada de ¿quién? De ese Mesías anunciado. Amén, hermanos. Ahora fíjese bien, este versículo 20, es donde me voy a enfocar un poquito en este tiempo, porque está describiendo un tiempo. Estamos hablando del tiempo. Es un tiempo de total consagración. ¿Sí? Consagración. Un tiempo donde toda la creación será de testimonio, ¿sí?, de la gloria de Dios de una manera visible. ¿Por qué hablamos de mayordomía, hermanos? ¿Cuánto tiempo ora usted al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedica al Señor? En su comunión con Él, en la lectura bíblica. ¿Cuánto tiempo le dedica? ¿Cuánto tiempo trabaja? ¿Cuánto tiempo hace que hacer? ¿Cuánto tiempo en el año 2024, si podemos hacer cuentas, usted oró? Pueden ser minutos, pueden ser horas, pueden ser días. Pero tristemente, hermanos, podemos decir y coincidir juntos que no fue el año completo. Y me atrevo a decir, con todo respeto, hermanos, pero con la autoridad del Señor, que ni siquiera nos traemos en todo el año a dedicarnos por lo menos un día completo al Señor. Por lo menos un día con 24 ¿qué? Horas al Señor. En comunión con Dios. ¿Sí? ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque no somos buenos que administradores del tiempo. Y creemos que es nuestro tiempo. Cuando se nos invita a algo, ¿qué decimos? Es que no tengo tiempo, ¿verdad? ¿Por qué no tengo tiempo, hermano o hermana? Bueno, pastor, es que, pues, mire, tengo que hacer esto, tengo que hacer el otro, tengo que hacer... Y le dan una lista de todo lo que tiene que hacer, ¿verdad, hermanos? ¿Sabían que aquellos que decimos o dicen que no tienen tiempo, porque tienen muchas cosas que hacer, son los primeros que tienen más tiempo, mucho tiempo, porque tienen tiempo de hacer muchísimas cosas? Lo que no sabemos es cómo administrar el tiempo que Dios nos provee, porque le pertenece ¿a quién? A Dios. Así que, hermanos, este versículo nos está invitando a reflexionar cómo la santidad de Dios también, hermanos, va a transformarnos no solamente a las personas, no solamente al pueblo, sino todo lo que Dios toca va a ser santo también. Así que, mis amados hermanos, hay dos cosas aquí que quiero compartirles: la santidad en todas las cosas y también la centralidad en la adoración a Dios. Por eso, hermanos y hermanas, a veces no hemos dado un buen testimonio de adoración y de santidad, porque no somos buenos administradores. ¿Qué es la mayordomía? ¿Saben lo que es la mayordomía? ¿Qué es un mayordomo? De manera general, en la lengua española, a ver, mis hermanas maestras, ¿qué es mayordomo? Ser mayordomo. Alguien que sirve. Ajá. Es decir, alguien, digamos, en esta época, pues a lo mejor ya no hay mayordomos, pero se les llama o amas de casa o porteros, ¿no? Y cada quien tiene su función y dan un servicio, ¿sí? En la parte bíblica, ¿a qué se referirá mayordomía en la Biblia? Tenemos por lo menos 2 citas bíblicas para mayordomía. Y mayordomía, hermanos, habla de responsabilidad. Y en el aspecto bíblico, la mayordomía significa que es la responsabilidad que tenemos de administrar los recursos y los dones y los bienes que Dios nos ha encomendado. Fíjese bien que es responsabilidad de administrar los recursos, bienes y dones que Dios ha dado a los seres humanos, al hombre. Usted, hermano, quizás decir, bueno, yo no tengo bienes. Bueno, pero Dios le provee de recursos. Amén, hermanos. Dios le provee de dones, ¿sí? De talentos. Pero a veces, hermanos, no hemos entendido. Y tuvieron que pasar quizás 2009 años o 2019 años para que podamos entender
que el Señor nos estaba llamando a ser buenos administradores de lo que Dios nos ha provisto. ¿Por qué menciono estos años? 2009 hablamos de la influenza y ninguno entendimos. De hecho me incluyo, hermanos. Mi esposa y yo nos casamos en 2009. Exactamente el día que empezó la influenza. 2019, a finales del 2019, ¿qué llegó? ¿Cuál, hermano? El COVID. Y todas estas dos enfermedades, está mi hermana Esteta que es enfermera, ¿por qué se dan estas enfermedades? Son virus. Por no cuidarnos en la higiene y por no cuidar lo que Dios nos da en el medio ambiente de la creación, parte de la creación. Amén, hermanos. Por eso. ¿Cuántos de nosotros antes del 2019 llegábamos a casa y nos lavábamos las manos? Así como nos indicaron después. ¿Cuántos minutos eran, hermana? Lavándose las manos con agua entre los dedos. ¿Y cómo era la fórmula, pues, la estructura, ¿no? Quitarse la ropa, asearse. Muchos de nosotros, ¿no? Muchos de nosotros quizás incluso llegamos del trabajo, de la escuela, y a comer sin lavarnos las manos. Y no aprendimos a qué, a ser mayordomos incluso de nuestra misma salud. Amén, hermanos. Ahora, este texto que nos está invitando a recordar sobre la mayordomía, es que tenemos que ser responsables de lo que Dios nos ha concedido, hermanos. No solamente es los recursos, también son los dones, lo que Dios ha puesto, ¿sí? ¿Qué es lo que implica? Una actitud de fidelidad a Dios. Por eso les decía yo hace un rato, si usted viene con todo su corazón a adorar a Dios. No solamente fue un año 2024 donde el Señor estuvo con nosotros, sino el Señor fue fiel. ¿Hubo un día donde usted haya buscado a Dios y no lo haya encontrado? ¿Donde Dios se haya mostrado ausente en su vida? No. Implica una actitud de fidelidad, reconociendo que todo pertenece a ¿quién? A Dios. Y esto incluye y implica el tiempo. ¿El tiempo de quién es? De Dios. Amén, hermanos. Así que no es nuestro tiempo. Tenemos que actuar con integridad, hermanos. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 2. Pablo está hablando a los corintios y está recordándoles, instándoles a hacer algo, hermanos. Versículo 2 de capítulo 4. ¿Alguien lo tiene? Le pido que me apoye. Primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 2, por favor. ¿Qué dice? Primera de Corintios 4, verso 2. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahora bien, dice, se requiere, se necesita, es importante que cada uno de los administradores sea hallado como fiel. Si hablamos entonces de que lo que tenemos hoy día como responsabilidad es administrar nuestro tiempo para adorar a Dios, no es nuestro tiempo, entonces, ¿es de quién? De Dios, ¿sí? Y tenemos que hacerlo de una manera leal, fiel. Así como Dios está con nosotros, también nosotros darle tiempo de calidad al Señor. Amén. Mateo 25, del 14 al 30, no lo busque, lo va a leer en casa. Pero así como Pablo estaba instando, también el mismo Señor Jesús habló sobre los siervos responsables. Esa parábola de los talentos, ¿usted recuerda de los talentos? El Señor le encarga y da talentos a varios hombres para que los administre. Un talento, hermanos, no era una moneda. Un talento era una medida de peso, ¿sí? Y esa medida de peso, fíjese lo que simbolizaba o significaba, ¿sí? Valía lo de muchos salarios de muchos años antes. De muchos años antes, esa de medida, tenía ese valor. De manera que cuando usted lea en los talentos, no es una moneda, sino que el valor que le daban en aquella época era a ese talento el salario de muchos años antes. Lo que hoy a lo mejor pueden conocer como la liquidación o quizás un valor algo así, ¿sí? Pero aún mucho más, ¿sí? De manera que Dios está hablando de los siervos responsables y está recomendando que hay de alguna manera consecuencias positivas y negativas. Aquel que sabe administrar los talentos va a ser recompensado, pero aquel que no lo hace y los oculta, ¿qué va a pasar?
va a ser como castigado. Usted lo leerá del 14 al 30 en Mateo. Y ahora, hermanos, pastor, pero se está desviando del tema. No, hermanos. Lo que leemos en mayúsculas, ¿ya se dio cuenta? En Zacarías 14, ¿qué dice ahí? Santidad de Jehová. Dice, en aquel día estará grabado sobre los campanillas de los caballos, santidad ¿de qué? A Jehová. Mis amados hermanos, este elemento, esta inscripción en los cascabeles de los caballos, santidad a Jehová, en la antigüedad, esos caballos, esos animales, eran usados como instrumentos para la guerra, para el conflicto. ¿Sí? Y hoy día nos enseña Zacarías una otra visión, de una manera radical diferente. Que aquellos instrumentos que se usaban como guerra, como conflictos, iban a ser ahora dedicados completamente ¿para qué? Para gloria de Dios, santificar al Señor. Mis amados hermanos, tenemos una naturaleza nosotros, es pecaminosa, y por eso no hemos aprendido a ser buenos administradores, porque nos enfocamos solamente en lo que creemos que está bien, y descuidamos lo que tiene que ver con Dios, los asuntos del Señor. Y por eso es de que no podemos manifestar o reflejar santidad al Señor. ¿Qué es la santidad? ¿Sabe qué es ser santo? ¿Qué es la santidad? Dejar de hacer lo malo. ¿Dejar de hacer lo malo? ¿Será eso santidad? Recuerden que a veces yo les he predicado de que a veces en el corazón pensamos que están las emociones y por eso no llegamos a servir mejor al Señor, como lo decíamos hace un rato. Pero en el corazón no están las emociones, en el corazón está lo que más amamos. Y a veces pueden ser muchas cosas. Puede ser yo mismo, mi manera, mi reputación, lo que esté amando más, y no el Señor. Y por eso es que no reflejo esa santidad. La vida cristiana, yo les he dicho, hermanos, que no se trata de dejar de hacer lo malo y hacer lo bueno. No es eso. La vida cristiana es amar lo que Jesús ama. ¿Qué ama Jesús? ¿Qué amó Jesús primero desde su niñez? Hacer la voluntad de Dios, de su Padre. A tal grado que dijo, cuando él en su niñez estaba en la sinagoga, se fueron sus padres, lo perdieron, regresaron con él. ¿Y qué Jesús dijo? ¿Por qué me están buscando? ¿Qué acaso no saben que en los asuntos de mi Padre me es necesario ¿qué? Estar? Ejemplo de Jesús desde la niñez. Pero nosotros, hermanos, nos enfocamos en tantas actividades y tantas cosas que le restamos prioridad e importancia a los asuntos de ¿quién? De Dios. Y por eso no tenemos tiempo para el Señor. Por eso no reflejamos la santidad. Es decir, apartamos tiempo, apartamos recursos para hacer las cosas que tenemos que hacer. Pero no nos acordamos que somos apartados ¿para quién? Para el Señor. Somos santos, somos consagrados. Aunque somos pecadores, mis amados hermanos, nosotros, también Dios nos permite ser instrumentos para su gloria. Amén, hermanos. Para que a través de nosotros se refleje estas palabras. ¿Santidad a quién? A Jehová. Amén, hermanos. De manera que tenemos que aprender a ser mayordomos de esa manera, fiel, como dice la Escritura. Ahora, en la segunda parte del versículo, Zacarías menciona que habla de las ollas en la casa de Jehová. Fíjese bien, el versículo dice, después de las mayúsculas, dice, y las ollas de la casa de Jehová serán como los tazones de ¿quién? Del altar. Estos instrumentos se usaban, hermanos, para sacrificios y preparar de alguna manera ofrendas. Simbolizaban eso, como unos instrumentos que se utilizaban en el culto, ¿sí? Para sacrificios y para ofrendas. Y esta comparación que hace Zacarías con los tazones del altar es que eran instrumentos purificados. Instrumentos purificados y dedicados exclusivamente a la adoración al Señor. Para eso servían esos instrumentos. Hermanos, yo les he dicho ahorita a nosotros y a ustedes que a veces no estamos dedicados exclusivamente al Señor.
venimos al culto, estamos, decía Pablo, de cuerpo presente, pero ausente ¿dónde? Espíritu, ¿verdad? Y hermanos, esto que nos permite ver Zacarías, nos está señalando que en la casa de Dios todo tiene que ser dedicado a Él. ¿Exclusivamente a quién? A Él. Sin contaminación, sin profanación. Y este es un llamado a la iglesia, a cada uno de nosotros, a que seamos apartados, reflejar la santidad y que seamos consagrados para el servicio de Dios de una manera completa. Si venimos al culto, hermanos, y mostramos una actitud en el culto de reverencia, de temor, de adoración, que no sea solamente en el culto, sino sea saliendo del lugar, comenzando con mi familia, donde Dios me mueva. Amén, hermanos. De una manera completa, recordar que soy consagrado, soy apartado para Dios. De manera que mi corazón, mi mente, mis acciones honren a ¿quién? A Dios, solamente a Dios. ¿Sí? Con que todo lo que yo sea, Dios me va a permitir ser instrumento consagrado a Él. Por lo tanto, hermanos, no hemos de permitir que nuestra vida, nuestro caminar, nuestro vivir, se contamine con las cosas del mundo. Somos apartados ¿para quién? Para Dios. ¿Sí? Y ahora, hermanos, quiero ir terminando con esto. Mayordomía, dijimos, en todo tiempo y en todo lugar. La mayordomía, la adoración que hemos visto hoy día, el tiempo dedicado al Señor, no solamente es los domingos, o los viernes, o los sábados de oración. Es en todo tiempo. Y no solamente es en este lugar, decíamos hace un rato, sino en todo lugar. Que reflejemos pureza y santidad como instrumentos de Dios, para darle la gloria que Él merece. Amén, hermanos. Termino con esto, mi amado hermano y hermana. Yo le preguntaba hace un rato, ¿cómo cree que le irá en este año 2024? ¿Qué futuro le espera? ¿Qué visión del futuro tiene usted en este año 2025? ¿Qué visión tiene para su porvenir? ¿Una qué? Una vida en comunión con Dios. De una manera como constante ahora, ¿verdad? Si antes dedicaba 1 hora a la oración, ahora ¿cuánto voy a dedicar? Aunque sea 1 hora, 1 minuto, hermano, esfuércese. ¿Está dispuesto, hermano y hermana, a ver un futuro glorioso en su vida, en su familia, en esta misión? Amén, hermanos. ¿Estamos dispuestos a vivir bajo la santidad de Dios? ¿Y está usted listo para permitir que toda su vida sea moldeada por Dios para que refleje santidad, sea una ofrenda dedicada al Señor y su vida sea transformada? Amén. Amén. Gracias a Dios, hermanos, porque es el llamado del Señor. Y este versículo que nos invita hoy día a reflexionar, no solamente habla del futuro glorioso de Israel, sino que nos llama a ser una iglesia consagrada hoy. A partir de hoy, ser una iglesia consagrada, un pueblo santo que vive y que trabaje solamente para la gloria de Dios. Fíjese bien lo que le estoy diciendo. No solamente es para el futuro, es un llamado a la iglesia para hoy, para vivir como, hermanos, dijimos, como un pueblo santo, consagrado y apartado. Una iglesia que viva y que trabaje solamente ¿para qué? Para la gloria de ¿quién? De Dios. Amén, hermanos. Es decir, tenemos que estar conscientes de que estamos en este mundo, un mundo lleno de aflicciones, de tristezas, de dificultades, que está marcado por corrupciones, por muchas cosas en el mundo. Pero a pesar de ello y en medio de eso, de la violencia, del egoísmo, de los conflictos, Dios nos llama a ser diferentes, consagrados, apartados, y que vivamos de acuerdo con la santidad de Dios. Amén, hermanos. ¿Qué tenemos que hacer para poder reflejar esa santidad al Señor, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tiene que hacer usted y yo para poder reflejar esa santidad a Jehová? No me diga que no se entendió nada. El que no escucha soy yo de este lado, hermano. Tengo un oído tapado. ¿Qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. Leer la palabra de Dios. ¿Qué más?
Conocer más de la palabra de Dios, aprender más de ella. Aprender más de la palabra, conocerle más al Señor. Pero sobre todo, hermanos, recuerde siempre, dice mi hermana Rosalba, estar más en comunión ¿con quién? Con nuestro Padre Celestial. En medida que usted esté más tiempo en comunión con el Señor, va a ser de manera, no sé si la palabra está correcta, pero automático en decir, salir y querer habitar en la casa del Señor, servirle de una manera mejor. No le va a pesar. Entre más en comunión esté con su Señor. Y recordando que usted y yo, quizás como esos caballos que eran usados para el conflicto, para la guerra, ahora reflejaremos ¿qué? Santidad a Jehová. Y esas ollas de la casa de Jehová, esos instrumentos del culto, ahora somos usted y yo, que serán purificados ahora, para dar testimonio visible ¿de qué? De la gloria de ¿quién? De Dios. Amén, hermanos. El mayordomo es recompensado con un salario, porque obedece, porque sirve y cumple con un trabajo. De la manera bíblica, el mayordomo, la mayordomía también tiene recompensa. Es una recompensa que no se compara, hermano, ni con el talento del Antiguo Testamento, ni con el salario de un mayordomo que les acabo de decir, sino con la gloria de Dios manifestada en nuestras vidas. Incluso, hermanos y hermanas, podemos ser instrumentos de manera real en nuestras familias para darle la gloria a nuestro Dios. Cuando murió Lázaro, las hermanas, las mujeres, Marta y María, estaban abrumadas y decían, Señor, si hubieras venido antes, esto no hubiera pasado. ¿Sabe cuál es la respuesta de Jesús? Ante eso, tu hermano no ha muerto, sino que duerme. Y resucitará después, ¿verdad? La resurrección. Y el Señor, las hermanas, perdón, les decían, sí, yo sé que va a resucitar, pero ¿hasta cuándo? El Señor venga, ¿verdad? ¿Cuáles fueron las palabras del Señor? ¿Cómo? Bueno, se fue después. ¿Qué dijo Jesús? Hubo un texto donde también Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Aquel que esté muerto, si cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y hermanos, cuando Jesús les pide que muevan la piedra, las hermanas, o una de ellas dijo, Señor, pero ya pasaron tantos días, ya hasta huele mal. Y las palabras de Jesús, ¿qué fue? No te he dicho que si creyeres, que verás la gloria de ¿quién? De Dios. Hermanos y hermanas, podemos hoy darnos cuenta que quizás nuestra vida, nuestra circunstancia, familia, nuestra relación con Dios quizás esté rota, quebrada o esté muerta. Pero si ponemos nuestra esperanza en Jesucristo, le damos a Él el lugar, Él tiene el poder para volver a la vida aquello que esté roto, quebrado o muerto. Amén, hermanos. De manera que tenemos que tener esta visión, hermanos, que esto que hemos compartido hoy no solamente es para el siguiente, por venir para el siguiente año 2025 o de aquí en adelante. Tiene que ser realmente mostrado y manifestado desde hoy, como iglesia, como cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y como cristianos tenemos que estar de acuerdo que somos llamados a vivir de una manera, de tal modo que cada aspecto de nuestra vida honre, alabe y glorifique a nuestro Dios. Amén, hermanos. Incluso desde lo más simple, lo más pequeño, Dios lo puede hacer más grande. Así que hoy le pido que se ponga de pie, por favor, y que oremos a nuestro Dios. Que al igual que los caballos y las ollas, nuestras vidas sean un testimonio visible de la santidad de Dios. En todo lo que hagamos, en todo lo que pensemos, en todo lo que digamos y decidamos, siempre demos testimonio visible de la santidad de Dios, de su gloria. ¿Y la recompensa cuál es?
La recompensa es que la gloria del Señor puede llenar nuestra vida, nuestro hogar, y volver a la vida aquello que podamos estar pasando como roto, como quebrado, como muerto. Este versículo nos recuerda que en el reino de Dios estaremos en ese reino de santidad, donde ahora toda esa creación, mis hermanos y hermanas, va a reflejar su gloria. Pero mientras eso pasa, de este lado de la eternidad, tenemos que hacerlo presente hoy, en cada una de nuestras vidas, porque somos llamados a vivir de una manera distinta, reflejar, aún en este mundo lleno de conflictos, de aflicciones, de violencia, de egoísmo, tenemos que ser reflejo de la imagen, del carácter santo de nuestro Dios. Y el Señor hará de cada uno de nosotros instrumentos de gloria y de honra ante sus ojos. ¿Usted lo desea hacer, hermano y hermana? Incline su rostro y oremos. Señor soberano y Padre eterno, gracias damos por tu palabra, Señor, porque el primero que hablas es a un siervo tuyo. Y Padre, porque nos insta, Señor, ahora a que comencemos este año, Señor, con lo mejor, estando más en comunión contigo, Señor, más tiempo en comunión contigo, Padre eterno, con corazones dispuestos, corazones humildes, Señor, para ser usados por ti, de tal manera, Señor, que podamos reflejar tu santidad, reflejar tu imagen y tu carácter santo. Padre, que seamos instrumentos, Señor, de honra y de gloria ante tus ojos, y que lo hagamos para tu gloria y para tu honra. Y Padre soberano, perdona, Señor, que hasta el día de hoy no hemos sido buenos administradores, no hemos sido buenos mayordomos, pero escuchamos ahora tu palabra, Señor, que aún, Señor, a pesar de nuestras faltas, pecados y delitos, tú nos tomas como instrumentos, Señor, para que ahora, Señor, esos instrumentos que antes servían, Señor, para el conflicto, para la guerra, ahora, Señor, sean usados para que, Señor, tú los transformes para instrumentos de honra y de gloria. Exclusivamente estemos dedicados a la adoración, Señor, en todo tiempo y en todo lugar. Y Padre soberano, que cada uno de nosotros entendamos, Señor, que con nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras acciones, Señor, hemos de honrarte en todo tiempo y en todo lugar. Y Padre, que hagas de nosotros, de nuestras familias, de esta amada misión, una iglesia, Señor, consagrada, dando testimonio visible de tu santidad. Por favor, eterno Dios, que no sea solamente en este domingo donde escuchemos, Señor, esta palabra tuya, sino que a partir de este domingo, durante este año en los que nos permitas vivir, podamos hacerlo, Señor, de manera que podamos honrarte con toda nuestra manera de vivir. Y Señor, por favor, con tu gloria llena nuestro hogar, con tu presencia llena nuestro hogar. Señor, manifiéstate, transforma mi corazón para que yo pueda honrarte con toda mi manera de vivir. Padre, te lo pedimos en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Le invito a que así de pie, hermanos, confirmemos este canto, este mensaje con un canto, el himno Solo tú eres santo. Le invito a que cantemos, es el número 257, es un número muy pequeño, no viene en el boletín, hermanos, pero le invito a que usted, es un himno muy sencillo que nos invita a darle la gloria a nuestro Dios. Recordemos que todo le pertenece a Él, que solamente Él es santo, y como Él es santo también nos llama a que seamos como santos, apartados para el Señor, lo que hemos escuchado hoy. Recordemos la responsabilidad que tenemos, hermanos, hoy día, de administrar los recursos, los bienes y los dones que Dios nos ha confiado, y hacerlo con una actitud de fidelidad, reconociendo que todo le pertenece al Señor, que debemos de actuar con integridad. Amén, hermanos. Cantemos, solo tú eres santo.
Tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Una vez más cantamos, solo tú eres santo, solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Amén. Tome su lugar, hermano y hermana. ¿No es maravilloso esto, hermanos y hermanas? El recordar que el Señor murió por nosotros y nos dio vida. Y que pronto viene el Señor. De manera que en ese tiempo, mientras eso sucede, dediquémonos a reflejar la imagen y el carácter santo de nuestro Dios. Preparémonos, alimentémonos más en comunión con el Señor. Amén, hermanos. Continuamos con el culto.